pueblo de Dios el que tiene el privilegio de caminar. Era la presencia de Dios delante de ellos. Pero fíjese, ¿por qué tiene esta nube a andar con ellos? ¿A qué se debe esto? Recordemos que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Pero ¿quién se acuerda por qué el pueblo de Israel llegó a esa esclavitud? Si era el pueblo de Dios, ¿por qué llegó a ser esclavo? ¿Quién se acuerda de esa historia? Amén. Yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué el pueblo tuvo que ser liberado? ¿Cómo cayó en esclavitud el pueblo de Dios? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo cayó en esclavitud? O sea, yo creo que él cayó en esclavitud cuando, ¿cómo te diría? No tengo que explicarlo. Viene con la historia de José. La historia de José. Cuando ya, o sea, ellos salieron como de la cobertura de donde estaba José. Cuando ellos salieron. No sabía cómo explicarlo. Esa es la idea. Bien, esa es la idea. ¿Quién más dice algo sobre esa Cuando historia? ellos salieron ya de Faraón, que vino y gobernó otro Faraón. Bueno, fíjense, entonces así llegó el pueblo de Israel a Egipto, ¿verdad? Por el hambre que hubo en la tierra, ¿verdad? Entonces les tocó venir cuando José fue acá esclavo, pero después fue el segundo al mando que trajo a su pueblo a vivir en Egipto con él, ¿verdad? Y le dieron una tierra para que el pueblo de Israel viviera allí. ¿Cómo se llamaba esa tierra? ¿Tierra de qué? Comienza con G. Miren, no. No, miren L. Gosén se llamaba la tierra. La tierra de Gosén la dieron al pueblo, ¿verdad? A la familia, a la parentela de José para que viviera allí. Entonces cuando el pueblo allí creció, se multiplicó y el pueblo egipcio vio que era más grande, se estaba multiplicando más que el pueblo, el propio pueblo egipcio, decidieron esclavizarlo porque dijeron, no sea que esta gente siendo más poderosa que nosotros se levante en guerra y nos esclavice a nosotros. Amén. Entonces ellos se curaron como en salud y los esclavizaron antes a ellos, ¿verdad? Por eso el pueblo cae allí en la esclavitud. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya saben, no se les puede olvidar eso, cómo cae el pueblo de Dios en la esclavitud allí en Egipto. Entonces de allí lo saca Dios, envía, ¿verdad? Jehová a Moisés a ir ante Faraón con grandes señales, con manos fuertes, a sacarlos de esa esclavitud. Y es cuando los trae por el desierto y es allí donde se manifiesta la presencia de Dios en forma de nube y de columna de fuego. Amén. Entonces la nube de día para el sol inclemente y de noche, ¿verdad? La columna de fuego para que las fieras del campo, del desierto, no se acercaran a comerse a los israelitas. Amén. Al pueblo de Dios, para Dios cuidarlo y para que avanzaran de día y de noche. Amén. Entonces iba la columna siempre con ellos, la presencia de Dios siempre con el pueblo de Israel, así como a nosotros hoy, amén. Así como usted y como a mí, que estamos bajo la cobertura, estamos bajo la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos caminan bajo esa nube, bajo esa presencia de Dios? Amén. Aunque usted vaya caminando y el sol cartagenero lo tiene, usted lleva una nube, amén. Usted lleva una cobertura, usted va acompañado del Santo Espíritu, usted va acompañado de Dios, usted no va caminando solo. Por eso cuando usted vaya por la calle, no vaya comportándose como si no fuera un hijo de Dios. Camine como un hijo de Dios, hable como un hijo de Dios, compórtese como hijo de Dios, porque usted no va caminando solo, usted lleva compañía. Aunque usted se crea solo, estoy solo en esta dificultad, estoy solo en esta enfermedad, Dios va con nosotros, amén, va adelante. Por eso el pueblo, ¿verdad? El mismo Jehová le dice a Moisés, ¿verdad? Avanza, que yo voy contigo y voy peleando por ustedes delante, amén. Cuando el faraón venía detrás, ¿verdad? A tomarlo nuevamente cautivo, cuando ya los había dejado, se endureció. Dice que el mismo Jehová endureció el corazón de Faraón para tomarlos nuevamente cautivos, ¿verdad? Llevarlos. Y los vinieron detrás de ellos. Pero dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén.
Jehová pelea por ti, Jehová pelea por mí, amén. Jehová pelea por su pueblo, Jehová pelea por el que le cree, Jehová pelea por el que le obedece, Jehová le pelea por aquel hombre y mujer que camina bajo su nube y no se aparta, amén. Y no se aparta de la cobertura de Dios. Si queremos que la cobertura de Dios esté con nosotros, siempre caminemos en obediencia. Es la clave para que la nube no se aparte, para que la nube, ¿verdad?, siempre se mantenga allí, la misericordia de Dios. Usted camine siempre en obediencia a Dios, no se aparte de ella. Leamos lo que dice el Salmo 91:1. ¿Quién se lo sabe? Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, fíjese, el que habita al abrigo de Dios, el que habita, ¿verdad?, bajo la cobertura de Dios, el que habita bajo la nube de Dios, ese es el que va a morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la nube de gloria, bajo la cobertura de Dios, el que no se aparta, el que no se sale ni a diestra ni a siniestra, sino que camina en esa cobertura, es el que Dios va a proteger, es el que Dios va a ayudar, es el que Dios va a extender su mano fuerte y le va a bendecir, amén. A ese pueblo que se niega a vivir la vida que antes vivía y empieza a vivir una vida realmente santa para Dios, a ese pueblo, ¿verdad?, el que está habitando al abrigo del Altísimo. Ese versículo muy común, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. La sombra de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo la presencia de Dios. Entonces fíjense que esta nube no era cualquier cosa. Esta nube no estaba allí porque esa nube se mantenía, ¿verdad?, sino porque el mismo Dios era la presencia allí con él. ¿Amén? La misma presencia de Dios con el pueblo. Aleluya. Entonces quiero que leamos Éxodo 33. Vamos a avanzar unas hojas más adelante. Éxodo 33. Capítulo 33. Éxodo 33. Vamos a leer 2 y 3. Leemos. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que la nube empezó a andar con él. Pero llegó un momento que Jehová le dice a Moisés: ya no va a ir mi presencia contigo. Ya no va a ir mi presencia delante de ti. Ahora voy a enviar mi ángel. Pero Moisés no quería el ángel. Moisés no quería el ángel de Jehová. Él quería la presencia de Jehová. Amén. Él quería era la presencia. ¿Por qué? Porque el ángel más anterior, en unos capítulos anteriores, fue enviado y le dijo: el ángel irá con ustedes, pero el ángel no les va a tolerar ningún pecado. El ángel, apenas que ustedes pequen, los va a matar. Y por eso era que Moisés no quería el ángel. Amén. Porque sabía que era muerte segura para el pueblo, porque era un pueblo de dura cerviz, como dice.